Tengo a Daniel Estico, que es economista y editor de Economía en Infobae. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto escucharte, gracias por llamarme. Al contrario, Daniel, nada que no sepamos acá en casa, ¿no?, en relación a lo que está ocurriendo. No, claramente, lo que está diciendo el Washington Post, que la Argentina tiene una vocación para endeudarse y luego no honrar la deuda, ¿no? Al contrario, después denigrar al acreedor, de que son malas personas, cómo nos prestan y nos pretenden cobrar. Y bueno, y finalmente, como nadie, una vez que te prestaron, no le devolvés, tenés que ir a acudir al fondo, che, por favor, préstame, así le puedo cancelar a los acreedores que ya son insoportables. Claro. Y esta es una historia que se repite hace 60 años como mínimo, ¿no? A ver, ayer la número 2 del fondo tuiteó que, insistiendo con que debe llevar adelante la Argentina una baja progresiva de los subsidios a la energía. El primer escrito se informó lo mismo. Tuvo que tuitear ayer domingo a las 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿Saben que acá no se va a cumplir, en principio? Bueno, esta es la contradicción que estamos viviendo desde el viernes, ¿no? Por un lado, el ministro habla de un acuerdo de entendimiento, o sea, acercaron posiciones para empezar a conversar, ¿no? O sea, no hay nada firmado. Lo prometido, lo informado por el ministro son meros números aislados, no habla de instrumento, de cómo se va a lograr, e incluso ante las preguntas de los periodistas el viernes dejó decir que no, la política acá de la Argentina no va a cambiar, seguiremos con los controles de precios, seguiremos con el control de cambios y seguiremos aumentando las tarifas como estaba previsto. Y el fondo entonces, a través de la directora segunda, dijo, no, el acuerdo consiste en que vayan reduciendo los subsidios, y para que el oyente sepa de qué se trata, bajar subsidios significa aumentar tarifas. Y como el Fondo Monetario cambió en los últimos 3, 4 años, y le dice a los gobiernos, en particular a la Argentina, ojo que el aumento tarifario no tiene que afectar a los sectores más postergados, a los sectores de bajos recursos. Quiere decir que el aumento de las tarifas que se viene va a ser para los sectores medios a medio alto, para poder compensar a aquellos a los cuales se les va a tener que aumentar menos porque no tienen capacidad de pago. Daniel, ¿no? ¿El mundo subsidia? ¿El mundo civilizado, los países que crecen, subsidia al transporte, subsidia a la energía, etcétera? Sí, hay subsidios, pero son subsidios racionales que tienen como objetivo fomentar la producción, el crecimiento del empleo. Entonces, vos vas a Europa y te fomentan determinadas actividades agropecuarias, tanto del lado agrícola como ganadero, para que las explotaciones, las pequeñas unidades económicas sean competitivas y puedan tener una economía, si se quiere, de subsistencia. Ahora, al gran productor, al gran empresario, a ese le dice, no, vos tenés que producir, tenés que generar riqueza y tenés que pagarme los impuestos. Claro. O sea, no es una práctica generalizada como se ha hecho en la Argentina, en el cual llegamos a subsidiar de una forma tan grosera que desalentás la inversión y entonces viene el calor y aparecen los apagones, viene el frío y te falta el gas, ¿no? Bueno, hay toda una discusión con el previaje. Yo tengo amigos que tipos van a hoteles 5 estrellas y ahora vuelven a salir porque aprovechan el previaje. Gente que puede pagar ese servicio. Claro, y lo subsidia aquel que se quedó trabajando acá en Buenos Aires o en algún lugar de la Argentina. Y aparte se le hace creer a la población que eso lo paga el Estado con los impuestos que recauda. Eso lo paga la sociedad e incluso el pobre, aquel que va a comprar el litro de leche, y cuando paga el litro de leche paga 21% de IVA, por ejemplo. Sí. O sea, el pobre le está financiando al que más tiene, sea rico o sea clase media. Pero esa forma de subsidiar indiscriminada es lo que se llama populismo, y nos lleva al fracaso. Por eso en Argentina tenemos estos récords de inflación. En 2 semanas se va a dar a conocer el dato de inflación de enero, y las estimaciones dicen que el 2,5 de noviembre quedó en el olvido, que el 3,8... Hablan del 4, ¿no? Hablan del 4 un poco más. Claro, o sea que el 3,8 que saltó en diciembre no fue casual, sino que
a ser la tasa dominante en este 2022 si no hay un cambio de política, ¿no? Claro, sí. Ahora, mira, estoy leyendo lo que dijo Nicolás Pino, es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, vuelve, y en línea con esto que vos acabas de contar, el esquema de exportación de carne, dice, no genera confianza ni transparencia, nos están perjudicando. Al campo, justamente, que ahí tenés el pilar y la aspiradora de dólares. Bueno, justamente el ministro dijo el viernes, vamos a generar políticas para fomentar las exportaciones porque necesitamos generar divisas porque tenemos que aumentar las reservas del Banco Central. Sí. No tomó una sola medida que diga vamos a eliminar las prohibiciones a las exportaciones como tiene el sector agropecuario, vamos a reducir las retenciones, vamos a premiar a aquel que exporta y mucho más a aquel que conquista mercados. Simplemente le está diciendo, seguí produciendo que yo te voy a meter la mano en el bolsillo. Y eso pasó en el 2021. Fíjate, Eduardo, lo que pasó. Terminó con un superávit de la balanza comercial de 14.750 millones de dólares y en el Banco Central no quedó un solo dólar. O sea, las exportaciones superaron a las importaciones en casi 15.000 millones de dólares. No quedó un solo dólar acumulado del Banco Central. ¿Por qué piensa el ministro que en el 2022 va a ser diferente? Claro. ¿Es el ministro el que lo piensa o es la vicepresidente que baja línea? Y parece más lo segundo. Tenemos un ministro que se ha transformado en un relator político y no hace honor a la ciencia económica, porque, ya insisto, el gobierno hábilmente puso en el brete a la oposición. ¿Quién puede estar en desacuerdo a que haya un acuerdo con el fondo y que la Argentina no haya caído en el default? Estamos todos de acuerdo, todos tienen que aprobarlo. Ahora, la pregunta es, cuando tenga que ir al Congreso, no sé si a fin de febrero, ahora dicen que puede llegar a ser en los primeros días de marzo, pero siempre antes del 22, porque el 22 de marzo hay un gran vencimiento. Si va al Congreso con una pauta de propuestas que son inconsistentes como fue el presupuesto 2022, ¿vos creés que José Luis Esper, que no lo van a aprobar, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz lo van a aprobar? Ahora, contame, en relación a eso, Dani, contame lo siguiente. A ver, vos tenés ahora, una intención. Se festejó para pasar bien el fin de semana. Una intención. Okay. Exacto. Bueno, ya sabemos qué piensa una parte del oficialismo y qué piensa la otra. Por un lado, la vicepresidente con toda su gente y por otro, el ministro de Economía, Fernández, etcétera. Digo, a ver, ahora tienen que armar el cómo. El cómo, ¿se le presenta primero en la discusión en el Congreso y después al fondo o primero al fondo y después se discute en el Congreso? Técnicamente tiene que presentarlo primero al Congreso y con la venia del Congreso, ahí va el fondo y dice, bueno, cumplimos con todos los cánones, tenemos el apoyo legislativo, cumplimos con la Constitución Nacional, ahora que el BOR apruebe y empiezan entonces un acuerdo que consiste en un rollover. ¿Qué significa? Que todos los vencimientos de deuda de marzo hasta fin del 2022, de 2023, el Fondo Monetario le va a decir, mira, ¿cuánto vence? 3.000 millones. Toma, te presto 3.000 millones, pagame 3.000 millones, me seguís debiendo lo mismo que el día anterior. Con lo cual termina este acuerdo que de 2 años y medio de gracia hacia el fin del 23, debiendo el gobierno del Frente de Todos la misma deuda que contrajo. Y que se arregle el gobierno que viene. Y que se arregle el gobierno que viene con reformas estructurales, porque el plan de facilidades extendidas es que el gobierno necesita hacer reformas en lo tributario, en lo laboral, en lo comercial y obviamente en todas las finanzas públicas. Si eso no lo hace, se cae el acuerdo, y si se cae el acuerdo volvió a tener el riesgo de un default. Ahora el punto es, eso lo tiene que hacer el nuevo gobierno, que va a recibir un campo minado y no sabemos si el nuevo gobierno va a ser este mismo gobierno o probablemente en función del resultado de noviembre sea un gobierno de diferente signo, con lo cual hay que preparar a la sociedad para decirle, ojo que vienen tiempos difíciles en lo sucesivo. Ahora tenemos un veranito, entre comillas, pero lo peor está por venir, ¿no? Daniel, te mando un fuerte abrazo y gracias. Bueno, un fuerte abrazo. ¿Saliste de vacaciones, Dani, o no?
No, dejé para marzo porque con toda esta movida de Claro, COVID, los sí. contagios, dije, no, voy a esperar que haya menos gente. Hiciste porque bien. hay que ser prudente. Muy bien, Daniel. Te mando un abrazo grande, Que gracias. siga muy bien, hasta prontito. Daniel Estico es economista, editor de Economía en Infobae.